Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno, dice el Señor. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 14 de junio de 2025. Hoy el Señor nos corrige cuando nosotros ofrecemos algo y no lo estamos cumpliendo. Por ejemplo, cuando decimos ya no pecamos y seguimos pecando, pero que también tenemos en la primera lectura que el Señor nos dejó embajadores para que nosotros vayamos al ministerio de la reconciliación. Tenemos una ventaja, pero eso no quiere decir que podemos seguir pecando. Dios es misericordioso y bueno con nosotros. Bienvenidos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que nos exhorta a ustedes. En el nombre de Cristo les pedimos que reconcilie con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 102, repitamos todos: el Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su amor, su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, aleluya. Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo,
No juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Diga simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy el Señor nos jala las orejas. Porque en este tiempo nosotros mentimos mucho, somos mentirosos. Ayer decía el Salmo, yo creía que le voy a recitar el Salmo de ayer. Aún abrumando de desgracia, siempre confíe en el Señor, aun cuando en mi aflicción pensaba, los hombres son unos mentirosos. Y simplemente así de simple somos mentirosos sin que nos demos cuenta. Mire, muchas veces nosotros prometemos tanto en el lado espiritual y como el lado humano. A veces nosotros ofrecemos algo a nuestros hijos y a veces no lo cumplimos. Y nos quedamos de mentiroso o todo lo demás viene por el maligno o por el diablo. Así de fácil. Hay padres de familia, ofrece tanto al matrimonio o a su esposa grandes cosas, promesas y no las cumplan. Viene por el maligno. Hay padres de familia, hay madres de familia que ofrece a su esposo a ser honrada, a ser honesta, a ser una mujer digna, fiel. Resulta que no la está haciendo fidelidad a su esposo. O a veces el esposo no es fiel a su esposa. Pero antes en el altar ofreció, estoy contigo de la enfermedad, en la prosperidad, en todo lo que dice cuando uno se casa. Pero al final, los primeros años, los primeros meses, todo es donde te pongo que no te pega el sol. Pero resulta, al correr del tiempo, cambia. Entonces está ofreciendo algo que no lo está cumpliendo a su pareja, a su familia, a sus padres, a todos los demás. A veces en la mentira que nosotros ofrecemos, a veces juramos que en el trabajo voy a estar bien, voy a llegar a tiempo y trabajaré 8 horas, lo que la empresa tenga asignado el tiempo. Pero resulta que siempre le ponemos trampa, le ponemos obstáculo, por cualquier cosa no llegamos a trabajar. Es un problema grave en la mentira que nosotros ofrecemos a nuestros hermanos y no lo cumplimos. También a veces ofrecemos tal vez un bien material a nuestros hijos y no lo cumplamos. O a veces los hijos prometen a sus papás que se iban a portar muy bien y es lo peor, que lo están haciendo, no están cumpliendo la promesa. Eso es el afán de todos los días en el tiempo de hoy, máximo ahora, que la gente ofrece y ofrecen y no lo cumplen. Es la primera parte. Como seres humanos hay mucho, por el tiempo no me va a dar. Ahora, la parte espiritual, eso sí, es algo mucho más allá. También con el prójimo, pero es algo más triste y más doloroso cuando nosotros ofrecemos a Dios que ahora sí cumpliré lo que nos dice y resulta que no se cumple. Por ejemplo, usted que es servidor del Señor, usted que es un sacerdote del Señor, usted que es un diácono del Señor, usted que es una monja, usted que es un predicador, promete dar
una catequesis, dar una homilía. Resulta que cuando se instituyó o a los ministros de la Sagrada Comunión y nos dice, tan capacitado, o sea, cuando nos vemos ahí el perfil del ministro están de acuerdo que tiene que cumplir un horario, están de acuerdo que tiene que trabajar en equipo. Sí, amén. Pero ya la hora de estar haciendo no lo está cumpliendo. Entonces eso nos digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Pongámosle mucha atención. Si nosotros podemos decir sí, digamos sí. Si no podemos, mejor decir no. Ahí la decisión puedes tomar. Por ejemplo, hoy les decía yo al equipo de matrimonio, si ustedes quieren que yo voy a estar, con mucho gusto voy a estar. Así estaré, si Dios así lo permite, porque también hay cosas que no se cumplen, porque los planes de Dios es otra cosa. Pero cuando nosotros ofrecemos en nuestro servicio, es sí, pues que es sí. Llueve, truena, relampaguea, hay que estar en el lugar. Porque ofrecimos al Señor, cuando dice aquí, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Queridos hermanos, cuando usted haya instituido, cuando hayas consagrado, que los primeros meses haces una homilía con la palabra del Señor y ahora cuentas historia, cuentas cosas que no son, eso no es una promesa que le ha dado al Señor, sino es una promesa falsa. Igual le pasa al diácono, igual le pasa al predicador. Cuando yo me acuerdo, cuando me dijeron vas a predicar, está bien. Y muy bien me acuerdo cuando me dice, presenta tu tesis de predicación. Wow, decía yo, y lo leí cabalmente, Hebreos 12, 1 y adelante. Y empecé a experimentar, ver todas las grandes nubes de testimonio y empecé a decir conforme a las Sagradas Escrituras. Y le empecé a decirles, yo predicaré con la palabra de Dios y no con otros que no sea de la palabra de Dios. Y hasta ahora sigo siendo lo mismo con la palabra del Señor. Y por eso es necesario, cuando nosotros decimos sí, es que decimos sí. Predicadores, si usted es un predicador, ¿qué tienes que hacer? Predica la palabra de Dios, no empiezas a inventar libros o inventar tu propia doctrina, porque has jurado que el predicador es con la palabra del Señor. Por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo del 14 en adelante, que dichoso el mensajero que trae la paz. ¿Qué es lo que trae la palabra de Dios? Porque es el que proclama la palabra de Dios. Entonces tiene que utilizar las Sagradas Escrituras, si no, cierra la boca y retira de su ministerio, así de fácil. Si tú no puedes hacer nada, mejor retírate, porque estás quedando mal, no solo con los hermanos, sino que también delante de Dios, porque nos dice cuando lo que nos siga de más, o sea, dice, vuelve a leer la cita, y muy importante, es del 17. Diga simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. O sea, lo que no cumplimos viene del maligno. Lo que decimos, por ejemplo, es que ahora estoy enfermo, no puedo llegar a servir. Ahorita porque tengo trabajo y no puedo llegar a ser. Ese viene del maligno. Porque hemos hecho al Señor, hemos dicho al Señor, sí me comprometo. Y resulta que no compromete. Resulta que no está cumpliendo las tareas que el Señor le ha asignado o le ha llamado para que cumplas ese mandato del Señor. Por eso, queridos hermanos, pensémoslo muy bien.
Si yo puedo, me lo digo sí, y si no, mejor no. Así de fácil. Hay muchas cosas en nuestro servicio, tal vez no somos incumplimos, pero que tal vez porque resulta que yo soy muy sincero en decirles a ustedes, a veces yo no lo cumplo porque veo a las personas que no le parece bien, dice aquella anécdota, dice, pollo peleta, que no te llaman, no te metas. O sea, si los hermanos no les parece bien lo que tú haces, ¿para qué te estás metiendo? Porque el caso mío, sí, debato con cualquier persona que no está cumpliendo el mensaje del Señor. Eso es un problema que para la gente lo vea, pero no es porque yo tenga más capacidades, como me dijo un sacerdote, y dijo, usted es más que litúrgico, entonces, que yo. Yo le digo, no, la formación he recibido, la tengo que cumplir. Para eso se hicieron los documentos, para eso tenemos un magisterio, habrá que cumplir las normas de la iglesia. Y no podemos inventar hacer algo, entonces no es malo, porque yo creo que está en 1 de Timoteo 4:16, toda escritura es útil para enseñar, para reurgir, para debatir. O sea, sí lo podría hacer, y por eso les digo a los hermanos, cuando no se está cumpliendo, eso está malo, por esto y por esto, pero con los documentos de la iglesia, no porque a mí me parece bien, no porque yo quiero dar mi importancia, no, es la lectura que usted lo leyó, no dice así, eso no dice así, se lo corrige y le digo, eso no está bien. ¿Para qué? Para el bien de la comunidad y para ser sinceros delante del Señor. Hay cosas que tal vez no podemos cumplir por ignorancia. ¿Qué quiere decir eso? Porque tal vez no hemos leído la palabra de Dios y no podemos cumplir con cabalidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preparemos para que el Señor nos dé los dones que Él quiere que podamos practicar y proclamar en el tiempo de la vida. Por eso dice 1 de Pedro 4:11, dice, el que se presenta al público, que habla palabra de Dios. Para eso se dieron sus dones, para eso Dios lo llamó, para que sus dones sean aplicados para el bien de la comunidad y para el reino de los cielos. Eso es importante. Por eso, cuando a veces no cumplimos, lo decía yo, a veces no cumplimos esa parte, porque el pecado es grave, el pecado es grande, el pecado es algo que difícil podemos detener. Pero tenemos ya en la primera lectura, donde nos dice Corintios, la segunda carta de los Corintios 5:14 en adelante, que nosotros somos ya todo lo nuevo, porque somos una criatura nueva. Ya no podremos hacer cosas malas. Pero dice, todo proviene de Dios, que reconcilió consigo al mundo por medio de Cristo. Y nos confió el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Es cuando ustedes y yo buscamos al sacerdote, confesamos nuestros pecados para que nuestros pecados sean perdonados. Eso es la riqueza de la iglesia de Cristo y verdadero. Y dice también, somos embajadores del Señor, como que de nuestra boca hablara por medio del Señor. Es muy importante ver esa parte. Otra de las cosas que nos dice el Evangelio es decir sí, decir no. Yo creo al Señor y voy a hablar de Él, su doctrina. No puedo cambiar la doctrina del Señor. Pero en este tiempo muchos decimos, sí, te voy a cumplir tus preceptos, Señor, y resulta que estamos viendo a otras doctrinas extrañas de las otras religiones, que me gusta más su música, me gusta más su predicación, entonces lo voy a imitar. Eso es una falsedad que hemos jurado o hemos puesto al Señor como centro de nuestra vida, como su doctrina lo vamos a aplicar y resulta que somos infiel a Él.
muy delicado cuando ustedes y yo tomamos un compromiso dentro de la iglesia del Señor, o sea, la iglesia católica, porque tiene un compromiso delante de Dios por la doctrina, por los mandamientos. No podemos cambiar y no podemos decir que todas las iglesias son iguales, porque esa es otra de las falsedades que viene del enemigo por falta de conocimiento o porque no te hayas aprendido y le das doctrinas falsas a los hermanos. Es un problema grave. Por ejemplo, yo les digo a ustedes que muchas veces me cuesta comprender, porque me he metido a escudriñar la escritura. No puedo soportar a alguien que me hable enfrente y que diga que todas las religiones son iguales. Me ha pasado y dan ganas de quitar el micrófono y le digo que usted eres un mentiroso. Muy grave eso. Por eso, queridos hermanos, pongamos mucho atención a lo que decimos. Si podemos cumplir, hagámoslo, y si no, mejor se derrita la boca y me veo mejor. Dios los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.